Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este ciclo tan importante para nosotros de conversatorios, esta actividad que se llama el desafío de transitar los caminos del arte y la comunicación desde una perspectiva de género. Hoy en un día súper especial para cada uno de nosotros y de aquellos que trabajan, son los trabajadores del cine, nos podemos dar este lujo de poder dialogar con tres personas que son realmente popes para nosotros de la industria del cine, son referentes, son admiradas por cada una de nosotras, quienes tratamos de a través de este proyecto poder conversar con ellas, saber un poco más de su trayectoria. Es tan inmenso el currículum y estamos con estas pequeñas demoras que seguramente lo vamos a ir charlando a medida que ellas nos habiliten en esta tarde estas conversaciones, porque como nos gusta llamarnos y llamarlas también a cada una de ellas, son guionistas, son productoras, son realizadoras, son directoras de esta industria tan importante que es la cinematográfica y la audiovisual, porque tienen muchos títulos y muchos trabajos realizados también en televisión, así que bueno, vamos a hacer un recorrido en esta tarde agradeciéndoles infinitamente la participación, que para nosotras es un gran honor que estén en esta tarde aquí invitadas por nuestra casa, por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, y en este conversatorio que es tan importante. Le damos la bienvenida a Vanessa Ragone, Irene Kovics y Graciela Maile. ¿Cómo están? Bien, gracias. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, todos y todes. Un honor estar acá y encontrar con Vanessa, que hace mucho que no la veo. A Graciela no, porque nos vemos y nos escuchamos y conversamos todos los días. Claro. Bueno, nosotros, yo no sé quién querrá romper el hielo, pero la primera pregunta que por ahí nos gustaría hacerles es en este vasto recorrido que ustedes tienen, ¿cómo ven el rol de la mujer hoy en día en lo que es esta industria? No sé quién querrá comenzar con la primera respuesta. Si quieren, por razones de edad, les puedo trazar un breve arco desde, en mi caso personal, desde dónde venimos. Yo quiero contarles que antes de ser guionista trabajé, de hecho, me dedicaba a ser investigadora social. Durante mi doctorado tuve, digamos, contacto con los primeros trabajos, estoy hablando de los años, exactamente del año 80, ligados a la cuestión de los estereotipos femeninos, en la, digamos, figura muy determinante para mí, que fue una socióloga, profesora del doctorado, Catalina Weinerman, que había hecho estudios tempranos sobre los estereotipos femenino y masculino en los libros de la escuela primaria. Digamos que fue sellando mi formación en cierta medida como socióloga, pero también como feminista. A poco de andar, digamos, con la apertura democrática en el año 83, les quiero contar que las reivindicaciones más importantes con esa revolución que significó volver a la democracia después de los años tan terribles que habíamos vivido y de aislamiento de todo tipo, más allá de la cuestión terrible del terrorismo de Estado, me refiero a la actualización teórica, donde todas las luchas estaban acalladas. Las primeras reivindicaciones durante el primer gobierno democrático eran divorcio y patria potestad. Eso es para que tengan conciencia los estudiantes, las estudiantes, del arco tremendo que hemos desarrollado en esos años. A poco de andar, yo comencé a trabajar como guionista. Y lo que sí puedo decir es que en aquel momento había una directora mujer de ficción que arrancaba a su vez, que fue María Luisa Bember, una directora de documentales muy
consagrada Clara Zapettini, y una autora que fue para nosotros, y cuando digo nosotros y nosotras, en el caso particular de Irene y mío seguramente, como guionistas, una figura muy determinante que fue Aida Bornik. Y después las guionistas que empezábamos, entre ellas Irene Kowich, y un poco más tarde, es mi caso. De modo que cuando tuve mis primeras experiencias como guionista con directores varones, digamos, al principio un poco se esperaba de mí una cosa que ellos llamaban la mirada femenina, que tenía en ese sentido las resonancias de que con la democracia empezaban a hablarse de ciertos temas que habían sido absolutamente invisibilizados. Pero ustedes en el título estuvieron muy acertadas al decir deconstruyendo estereotipos, porque el estereotipo, es decir, esa asignación de atributos rígida, en esa época decíamos según el sexo-género, la palabra concepción de género recién empezaba a esbozarse, estaba impregnando no solamente la configuración de los varones en un contexto patriarcal, debo decir que también en el nuestro, como mujeres y como mujeres feministas, no es una tarea tan sencilla, sobre todo creo fue para nuestra generación, esa deconstrucción necesaria que requiere tener una visión mucho más amplia desde el concepto de género como configuración cultural de los propios, de las propias conductas, ¿no? En la asignación más rígida de roles, obviamente los atributos ligados a la vida privada, la abnegación, el cuidado de los niños, de los mayores, toda esa, el control emocional de la familia, todo esto estaba asignado en el estereotipo básico a las mujeres y obviamente a los hombres el vigor, la fuerza, la capacidad de conducir, de determinar, de decidir, etc. Pero en el proceso de la escritura de ficción, debo admitir, porque hay cosas que yo veo inclusive de aquel momento, estoy hablando de los 90 ya, cuando empecé a trabajar en largometrajes, veo cómo no es sencilla la deconstrucción, en el sentido de caer en la tentación de la igualación de los géneros. Yo creo que las generaciones actuales tienen la inmensa ventaja de que pueden mirar con más amplitud esta cuestión de los estereotipos. Miren, yo recuerdo, estudiábamos bastante teoría feminista en los primeros años, digamos, en los últimos años de la dictadura y en los comienzos de la democracia. Y me acuerdo de una teórica norteamericana, Jean Einstein, que decía, tengan cuidado de no tirar la bañera con el chico adentro respecto a los atributos considerados femeninos. Y a mí, en aquel momento, me parecía un discurso conservador, lo debo admitir. Y ahora, 40 años después, de los 80 me estoy refiriendo, advierto que algunos atributos, como por ejemplo el del cuidado asignado a las mujeres, es un valor de reivindicación levantado por las mujeres y por los géneros divergentes, digamos, o disidentes, para el conjunto de la sociedad. Como un valor. Ahora hablamos de políticas del cuidado. Me gusta señalar esto porque significa el compromiso
personal, vivencial, de la propia experiencia como escritoras de ficción. Bueno, yo tuve el gusto, el inmenso placer en aquellos años tempranos de conocer a Irene Skowich, que ya era directora y ya era guionista. Y con ellas hicimos una experiencia sumamente interesante desde todo punto de vista. Primero por lo que desarrollamos, que no sé si Irene tiene ganas de contarlo, se llamó La otra mitad de una serie. Y después por el destino que tuvo esa serie, que era realmente maravillosa. Nunca lo pudimos en aquellos años emitir por televisión. Le cedo la palabra a alguna de mis compañeras. Sigo. ¿Querés, Vanessa, seguir vos o sigo? Vanessa es un poco más joven que Sigue, sigue, Irene. Bueno. Veía un lindo el reconto. Sí, para llegar al hoy, me gustaría, dado que hoy estamos celebrando el Día de las Trabajadoras y de los Trabajadores del Cine, hacer una pequeña, si me permiten, referencia a algo que tiene que ver con que mucha de la gente que hacemos cine, no sé si suele pasar en las nuevas generaciones, pero tomamos nuestras obras como referentes históricos de nuestras vidas. Lo traduzco para hacerlo sintético de manera coloquial y me tomo a mí como primera persona para no comprometer la vida de nadie. Por ejemplo, me embaracé mientras hacía Juan que reía. Me mudé a esta casa cuando estaba guionando Seré cualquier cosa pero te quiero. Mi hija empezó a ir sola a la escuela cuando estaba haciendo Convivencia. Esta unión, es decir, de tomar, y esto les pasa a las mujeres y a los varones, de tomar nuestras producciones como hitos históricos que van regulando nuestra vida, cuando se aunan a experiencias, hacen que las experiencias vivenciales se resignifiquen. Si a esto le sumamos hechos históricos que ha vivido, por lo menos en los cuales hemos sido partícipes o testigos en este tramo de la historia del cine, hay hechos medulares que también nos marcan, directa o indirectamente. Por ejemplo, en los 2 primeros años, creo que 72 para ser exacto, se recupera a manos de los trabajadores y de las trabajadoras del cine el sindicato, que se llamaba SICA en ese momento, y que adquiere por primera vez el convenio colectivo de trabajo y la generación de una obra social. Y esto me parece que en el día de hoy es significativo porque fue una movida muy, muy importante. La segunda cosa, el segundo hito que puedo señalar ahora entre los muchos, es el horror que fue la censura y la prohibición de muchos compañeros y compañeras durante la dictadura, que hizo que no se hiciera cine. Y otro momento que también me viene a la memoria es cuando en el 94 se moviliza todos los sectores en pos de la reforma de la ley de cine. Inversamente, estos hechos que también nos marcan, además nos dan un sentido, digo, cuando uno ha adquirido años y perspectiva histórica, nos dan una identidad como comunidad cinematográfica hoy audiovisual. Pero si esto lo atravesamos, que es nuestro conversatorio, por las experiencias de género, bueno, todo empieza a vibrar como pasa cuando se tocan estos temas. Yo ingresé, mucho antes de Graciela, ingresé en el cine en el año 74, me contratan en el área de producción, como secretaria de producción se estaba terminando de filmar La Tregua, y me contratan como secretaria de producción. Yo venía con una formación muy intensa, lo puedo decir ahora sin pudor, a la luz de todo lo que vi después, en 2
áreas artísticas diferentes. Había hecho toda la carrera de danza, seguía estudiando danza, y en dramaturgia y dirección de actores. Así que cuando entro al cine me pareció algo extraordinario, y voy al sindicato con mi contrato a afiliarme en producción. Y un señor me atiende y me dice, producción no, producción toma muchachos. Anotate como meritoria de modista, que ahí vas a tener trabajo. Entonces me devolvía el formulario, yo le volvía, no, pero yo ya tengo contrato de producción, y él me volvía, bueno, estuvimos así un instante hasta que yo, como muchas mujeres, en ese momento no utilizaba la palabra discriminación, pero ya había vivido en mi vida situaciones de discriminación. Las niñas de mi edad, todas hemos sufrido algún abuso más o menos importante sexual en la calle. Había sido discriminada por mi origen de una familia trabajadora y judía, y también porque no reunía una talla necesaria para un título de maestra. Y me faltaba medio centímetro. Así que cuando este señor, que para mí atrasaba en su reloj, retiré el formulario, y en vez de ser presentada al sindicato por 2 compañeros de producción, me fui a buscar quiénes eran las figuras más importantes del cine en ese momento, obviamente directores, les expliqué la situación, me firmaron, llevé al señor el formulario, y cuando vio las firmas no dijo mu y me firmó. Mecanismo patriarcal por excelencia, es decir, ante una mujer no, ante una otra autoridad sí. Y cuando entro en el cine, hice 3 películas en producción, aprendí tanto de cómo se hace una película que me permitió después escribir mejor. Pero hago un gran descubrimiento, no me estoy yendo del tema, y es que había un rubro de alto dominio femenino, y a la vez invisible, que eran las cortadoras de negativo. No sé si todos saben lo que son las cortadoras de negativo. Es decir, que ahí tomé conciencia de por qué, siendo mayoría, somos minoría. ¿Por qué lo numérico no pesa? Porque el sistema patriarcal va arrastrando a las mujeres hasta los márgenes, y entonces van perdiendo el reconocimiento del valor que tienen y se convierten en una minoría. Esto me llevó a 10 años después, en el 85, a escribir, porque me quedó como muy marcada esta experiencia, a escribir un artículo que se llamó Las desconocidas del cine, y para un suplemento de Tiempo Argentino, de la ex Tiempo Argentino, no el actual, que tenía un suplemento feminista extraordinario. Y hace unos años la Asociación de Editores y Editoras Argentinas me pidió permiso para ponerlo de nuevo, para que se viera la vigencia que eso tenía después de tantos años. A partir de ahí me dediqué, ya estamos hablando de los años 85 hacia los 90, a escribir artículos decodificando los mensajes culturales desde una perspectiva de género, perspectiva que me había surgido mucho tiempo anterior de manera más inorgánica que la de Graciela. Cuando comienza la dictadura, yo justo tengo a mi primer hijo, y soy profundamente marginada por mis propios compañeros. Yo me consideraba que era una madre poco ortodoxa en el sentido del modelo tradicional, porque yo llevaba a mi bebé conmigo a la productora, a ensayar obras de teatro. No podía entender, no cabía en mí, cómo, sintiéndome que yo me expandía, no solamente por ese amor a mi criatura, sino el goce de la maternidad, que me hacía más plena, más interesante como persona, a que me vieran que por ser madre ya valía menos.
Y debía estar bastante mal, porque un amigo mío me llama por teléfono, un psicoanalista, psiquiatra, y me dice, voy a pasar por tu casa a llevarte algo. Y yo pensé, este está loco si piensa que yo me voy a tomar alguna pastillita. Y lo que me trajo fueron los 2 volúmenes del Segundo Sexo. Yo ya había leído a Margarita Yourcenar en sus novelas, pero no había leído El Segundo Sexo. Y así como la gente, cuando tiene dudas, abre Lichín para ver, yo abría El Segundo Sexo y ahí siempre encontraba algo que me servía para contextualizarme y sacarme de esa ira, que era un sentimiento muy poco inteligente en tiempos de dictadura. Y ahí entro a la publicidad, voy a ir sintetizando, con Margarita Yourcenar como mi hada protectora, y en publicidad empiezo por la parte de spots cinematográficos, porque era lo que yo dominaba, pero como soy curiosa, me metí en la gráfica y después de 10 años terminé como directora creativa, justo cuando empieza la democracia. Y lo interesante que me dio la publicidad es que ahí no era posible, primero que era la cuna del estereotipo, ¿no? De cómo se tomaba un solo aspecto de un sector social o de un género y se lo absolutizaba como hegemónico. Era imposible, no tenía fisura. Entonces, ¿qué aprendí? A surfearlo. Yo siempre con mi pensamiento alternativo. Entonces, si me tocaba una computadora o un insecticida era fácil, o un auto, pero cuando tocaba el jabón en polvo, venía la complicación. Entonces, ¿a qué apelaba? Al cine. Entonces hacía una de ciencia ficción y decía, estamos convirtiendo su televisor en un lavarropas. Y entonces solo estaba el producto y manejaba el producto, pero no podía ahí, terminada la dictadura y comienzo de la democracia, me pasa lo mismo que a Graciela. Me llama Sergio De Checo porque iban a adaptar una obra de teatro de él, y había tenido problemas con los personajes femeninos en la obra de teatro, había sido cuestionado, y me llamaba precisamente porque sabía cine y porque era mujer. Que esto daría para hablar un montón. Paralelamente, lo que sí hice, más estilo, obviamente ya estudiaba y me compraba todas las bibliotecas que estallaban de feminismo. Me leí todo y hice cursos con grandes maestras. Y me apropié del lenguaje publicitario, y durante 10 años consecutivos, con hombres y mujeres del cine que trabajaban ad honorem, hicimos campaña para el Día Internacional de la Mujer. Lo interesante de esto es que eran publicidades alternativas, pero que se difundían en medios de comunicación masiva. El último año que la hice, habíamos conseguido un sponsor. Y yo hice, y con esto cierro para dar la palabra a otra persona y después sigamos conversando, hice un spot que eran 2 bebés de 9 meses, gemelos de distinto sexo en una balanza. Con una apelación, había un discurso muy breve y una apelación que decía algo parecido a como respetar nuestras diferencias es aceptar nuestra igualdad. Fue un spot que fue finalista al Lápiz de Oro, que es un premio muy importante para los creativos de publicidad. Y fue rescatado, esto es lo interesante, por grupos feministas de toda Latinoamérica. Me mandaban recortes de diarios. En la Argentina salió en una revista 4x4. Y un día me encuentro con una mujer feminista de la que aprendí mucho, que admiraba mucho, hablo en pasado porque ya no está con nosotros,
Y le digo, ¿viste lo que hice? Yo contenta, ¿viste lo que hice? Que conseguimos sponsor. Me dice, parece hecha por un hombre. Le digo, ¿por qué? Porque la balanza tendría que estar inclinada. Entonces, a mí me molestó el comentario, pero fíjense qué interesante, ¿por qué? Porque tiene razón su pensamiento, desde un punto de vista. Nacemos ya desbalanceadas frente a la sociedad y la cultura. Si bien mi discurso, y es mi tendencia, no es solo a reproducir lo que existe, sino a mostrar caminos de por donde se sale. Pero lo que me molestó profundamente es que me dijera una feminista lo hace de esta manera. Y este fue otro gran aprendizaje que ella me dio, sin querer. ¿Y qué es lo que yo veo, y por eso lo emparento con la actualidad? Que así como no existe la categoría mujer, porque somos absolutamente distintas, como no hay una sola homosexualidad, sino que se viven de maneras diferentes, y como hay diversidades de género que son totalmente diferentes en sus vivencias, también hay feminismos diferentes. Creo que el mayor peligro y la mayor atención que tenemos que tener, sobre todo en las jóvenes que con tanta pujanza logran tantas cosas, es no olvidar la historia de los feminismos. Es en caer en dos estereotipos que son patriarcales. El de la homogeneidad y el de la hegemonía. Esto para mí es como medular para aceptar la pluralidad, ya que quienes nos inscribimos y en esto integro a todas las diversidades de género, en los movimientos antipatriarcales, siempre nos vamos a topar con lo que Rita Secado habla de mandatos de masculinidad. Entonces, digamos, para mí esto de entender el movimiento de mujeres desde una perspectiva, miren de dónde venimos, y ver la pujanza y los logros desde el 47 hasta el 2021, hay 53 decretos y leyes que nos permitieron recuperar derechos. Yo no hablo de ganar derechos, porque son cosas que nos habían quitado. Así que estamos visibles, tenemos derecho, pero tenemos que estar atentas. Y siempre me pregunto si se han anulado los estereotipos, porque ya nadie se anima con una ama de casa neutra y asexuada. Y también sabemos que el macho alfa existe, vecino de Blancanieves. Pero me pregunto si no estamos, como bien señalaba Graciela, hasta qué punto uno es invadido y atravesado por el patriarcado, si no estamos también en nuestros accionares replicando, por eso hay que estar atentas, algunas de las conductas que nos atraviesan a todos y todos del patriarcado. Bueno, yo no podría estar más de acuerdo con lo que han dicho Graciela e Irene. Me parece que han explicado muy claramente o nos han llevado muy claramente por este recorrido de la recuperación de derechos, como bien ha dicho Irene. Rápidamente les puedo contar que yo soy productora de cine, que tengo una empresa productora con un 100% de mujeres en el equipo, y que eso fue parte de mi trabajo personal de recuperación de derechos y de apertura de ese espacio de recuperación de derechos para mis compañeras y colegas de trabajo. Y que abrí mi productora hace mucho tiempo sencillamente para no someterme a los mandatos del patriarcado, a ningún señor que me dijera lo que tenía que hacer, a ninguno que se propasara. Digo, cuando yo empecé a trabajar, que también fue hace bastante tiempo, en el año 90 ya estaba filmando, 89, 90,
También estas cosas sucedían, digo, y suceden hasta hoy, y por eso hay que seguir súper atentas y atentos y atentes, porque si bien hay ciertas cosas que no se pueden ya hacer con tanta facilidad, por debajo siempre corre, digamos, no vencimos al patriarcado, no se acabó, sigue estando mucho en nuestro interior, es una discusión que hay que dar todos los días. En lo personal yo trato de pensar mucho en eso cuando elijo los proyectos que voy a producir, cuando elijo los equipos con los que voy a trabajar, digamos, cuando decido tener un equipo y un lugar de trabajo donde la política es una política que establezco yo o que establecemos en conjunto y donde, bueno, se da un espacio de trabajo colaborativo, donde por supuesto no hay un orden, pero un orden que tiene que ver con respeto, con afecto, con cariño, con diversidad. Para mí, digamos, más allá de cuestiones conceptuales, que las comparto todas, y fui guiada por la misma Jursenar y por la misma Bember, hay algo aquí que en el que me siento muy hermanada con lo que contaron tanto Irene como Graciela. De hecho, con Graciela produje la primera película de la primera directora que produje, que es Julia Solomonov. El guión lo escribió Graciela y fue una experiencia alucinante. Y un poco en mí, que soy más bien del mundo de la práctica, trato de trabajar en la práctica todos los días, ¿no? Tratando de poner en juego este pensamiento que tiene que ser continuo, sin duda, en las actividades cotidianas, ¿no? En cosas bien específicas y bien prácticas. ¿Qué vamos a contar? ¿Cómo lo vamos a contar? ¿Quiénes lo van a contar? Un poco es mi camino y mi trabajo personal. Quizás habría algunas preguntas, si hay. Mientras vemos en el chat si hay alguna, yo pensaba en esto que plantean las tres, y creo que casi todos estamos de acuerdo acá, en esta cuestión de que uno creería que con el tiempo y después de las experiencias que sobre todo han vivido y han recorrido también las tres, pero quizás un poco más seguramente tiene que ver con la edad, y en esto nadie va a ofenderse por eso, sino que es una realidad, Irene y Graciela, pensaba que a lo largo de nuestra historia no se le ha permitido, no se le ha dado la oportunidad a las mujeres de tener presupuestos mayores más que para hacer documentales, porque la mayoría de lo que conocemos es por ahí realizadoras y directoras que se han dedicado más a eso, mujeres me refiero. Y en este sentido yo quería preguntarles por qué creen básicamente que ocurre eso, y cuáles podrían ser las políticas públicas que se podrían implementar para tratar de cambiar un poco esto, ¿no? De rever estas prácticas y de tratar de modificarlas para que de verdad este trabajo sistemático que vienen haciendo las mujeres, porque no es que aparecen de la nada y tenemos claros ejemplos de esto, pudieran realmente tener otro tipo de producciones. Permitís. En un panorama abarcativo del cine nacional, con las transformaciones y el crecimiento de la participación de las mujeres en todos los roles, ¿no? En la dirección, que más o menos son alrededor del 30% de las directoras mujeres. En producción, no sé cómo es la proporción, pero calculo que puede ser la misma, si bien en producción siempre tuvieron algunas figuras muy prestigiosas, muy respetadas, entre otras cosas porque las mujeres tenían fama de ser sumamente honestas. Yo me acuerdo de cuando entré al cine, todo el mundo hablaba de este aspecto en relación a la producción. Estaban muy valorizadas básicamente porque tenían fama de ser sumamente honestas. En el mundo del guión, en la actualidad somos alrededor del 30-35%, pero también tenemos que ser conscientes de que el patriarcado como sistema dominante es un sistema de poder. Y así como en el mundo la propiedad está en manos, se estima, de entre
1 y el 2% de varones que concentran la propiedad mundial, y las mujeres no figuran en ese ranking de los poderosos del mundo en términos económicos, en la distribución, digamos, del poder, del dinero que tiene ese poder, además simbólico tan extraordinario, se repite un poco lo mismo. Por eso me parece a mí que es inexorable, inevitable, que en ciertas etapas del proceso de intento de ir hacia sociedades más equitativas, ciertas leyes emanadas desde el Estado, siempre movidas de abajo hacia arriba por las movilizaciones de las mujeres, por sus experiencias, etcétera, etcétera, son procesos de décadas. A la larga siempre es necesario tener políticas proactivas. Es decir, ¿querés llamarlo cupo? Cupo. ¿Querés llamarlo paridad absoluta? Llamarlo paridad absoluta. Pero tiene que haber instrumentos de intervención para buscar la equidad en aquellos lugares donde, por la inercia del mismo proceso de la distribución del poder en la sociedad, no se van a producir. Y donde hay concentración de dinero, es muy probable que haya predominio masculino. Esto supongo que está muchísimo más autorizada Vanessa para hablar que yo, que cuando entro a una producción, ella está armada de algún modo, por lo menos en lo central, digamos. Es muy difícil esta relación entre mujer y dinero, ni hablar en sexualidades fluidas, vamos a llamarla, para ser genérico, donde además pesan nuevas formas de discriminación y de segregación. Pero en ese sentido me parece que las políticas proactivas, que claro que se medirá, las políticas proactivas se elaboran cuando ya hay un proceso de lucha generalmente que las precedió, sí, es así. Pero también ese proceso de lucha lo que nos está denunciando es que por naturaleza espontánea eso no va a aparecer. Por eso el camino hacia una sociedad equitativa es permanente. Inexorablemente estamos condenadas a seguir luchando a pesar de los grandes logros. Porque también es cierto que a veces es más fácil conseguir un logro en un ámbito, en el ámbito de la ley, que ponerlo en acción. Miren, hay muchísimas leyes y se ha habido en los últimos 15, 20 años, se ha habido, sobre todo durante los años del genéricamente, avance desde el punto legal es notable, pero en el proceso de la reglamentación y en el proceso de la aplicación, que es el del mundo real, y eso lo vemos con la ley del embarazo, la ley del aborto, la implementación, después te encontrás con todos esos tremendos frenos, ni hablar de las características encima de nuestro poder judicial, que tiene una predominancia muy importante de pensamiento patriarcal y patriarcal arcaico en muchos terrenos. De modo que cuando hablas de la relación entre mujer y dinero, estás tocando un punto centralísimo. Yo creo que Vanessa puntualmente, que es nada menos que productora, debe tener si bien ella es una
exitosa productora y ha hecho un camino en ese sentido muy, muy, muy relevante. Tampoco es que abundan las Vanessa Ragones, esto también lo tenemos que decir. No tenemos muchos nombres equivalentes que ocupan lugares decisorios, inclusive en sus organizaciones gremiales, para llamarlas genéricamente, y que tienen este nivel de compromiso, esta experiencia y esta capacidad y posibilidad de llevarlo adelante. No sé, Vanessa, qué visión tenés vos de la relación con el dinero, pero es absolutamente así, digamos. En las superproducciones o grandes producciones es muy difícil perforar, sacando alguna excepción, ¿no? Sí, y es muy excepcional en todas partes del mundo, digamos. Sí hay algunas directoras que llegan a obtener grandes presupuestos, pero efectivamente es muy difícil presentar un proyecto de alto presupuesto a un financiador del mercado. Es por eso que lo que decís, Graciela, es fundamental. La única política que iguala es la política pública. Digamos, el mercado lo manejan los varones. Pensemos que en Argentina las distribuidoras internacionales de cine, que hay, y muchas tienen, hay, pongamos 5, hay solo una mujer CEO en una de esas distribuidoras, y es la que quizás produce algún tipo de contenidos dirigidos por mujeres o con cierta visión. Pensemos en quiénes son los dueños de las plataformas ahora que están tan de moda, digamos. Uno se llama Ted Sarandos, el otro se va al espacio en una nave espacial, imagínense el nivel. Estamos muy, muy lejos de eso a nivel del mercado. El mercado no nos va a ofrecer ese espacio. Ese espacio es un lugar que desde luego lo tiene que tomar lo público, con cupo, con cuota, con paridad, con lo que sea. Ni que hablar de las diversidades, ¿no? Que están en una situación aún peor. Nos falta un montón. Yo lamento que no haya más personas en un lugar de trabajo visible, ¿no? Porque hay un montón de mujeres trabajando, hay un montón de mujeres productoras, hay un montón de mujeres realizadoras, hay un montón de mujeres guionistas, directoras de fotografía. Bueno, ni que hablar de los equipos técnicos duros, ¿no? Como la dirección de fotografía. Yo soy docente del ENERC y egresan en una camada de 10 directores de foto, 9 mujeres, 1 varón. El primero que consigue trabajo es el varón. Las otras 9 trabajan y trabajan y trabajan. Entonces, digamos, está muy internalizado ciertas cuestiones y los medios, efectivamente, los medios económicos los manejan los hombres, absolutamente. Entonces, sin una intervención concreta del Estado, esto es muy difícil. Lentamente se va logrando, también hay una presión desde abajo, ¿no? desde los sectores, desde todos los que estamos trabajando día a día para que las cosas cambien. El mensaje tiene que llegar. Es verdad lo que dice Graciela, también a veces son décadas y años y uno se siente súper frustrado porque las cosas no salen tan rápido como querríamos, pero indudablemente todo, acá dicen cómo se sale del mandato patriarcal cuando los medios de producción y las corporaciones están en manos de hombres. Y bueno, sí, es bien difícil. Digamos, no sé si hay una perspectiva de un gran cambio a mediano plazo en relación a esos medios. También es un momento en que esos medios quizás hay que aprovechar una cierta oportunidad, ¿no? Y hay que tener olfato para hacerlo, de alguna manera, y no hay que tener vergüenza. Digo, hoy la mujer está un poco de moda, perdonen la manera pero decirlo, ¿no? Pero es una manera. Entonces, digo, se buscan directoras mujeres porque el cupo, digo, hay una especie de bienpensantismo que hay que pensar si es que realmente se quiere o estamos en un mundo políticamente correcto. Aún si fuera solo porque hay que ser correctos políticamente, los lugares hay que aprovecharlos, digamos, hay que entrar en todos los lugares y quedarse ahí y no permitir y no salir más, digamos, porque digo, los lugares ganados hay que retenerlos. Entonces, en este momento, bueno, hay una búsqueda de una cierta paridad, digo, estoy pensando en proyectos más industriales, en las plataformas, etc. Bueno, estemos atentos, digamos, yo leo todo el tiempo, yo siempre digo, hay que leer LinkedIn, que es una buena manera de saber qué está pasando, encontrar trabajo incluso. Digo, está interesante porque el 90% de las cosas hay mucho que se pide, donde se piden mujeres, muchas empresas que tienen una política 50 y 50,
por lo menos, digo, y son empresas internacionales, entonces todo ese otro 50 que antes no estaba, ahora tiene que aparecer. Ese es un espacio de trabajo. Y por otro lado, con certeza, el Estado tiene que tomar decisiones concretísimas para darnos el espacio que necesitamos, que merecemos y que no tenemos, digo. Entonces, creo que son un poco las dos cosas. El aire de época está cambiando y por eso estamos teniendo esta reunión, porque quizás esta reunión 10 años atrás no existía, si bien muchas venimos luchando hace mucho. Y los espacios hay que tomarlos y mantenerlos con los dientes apretados, diría yo, y hacerse lo más visible que se pueda. Así es. Yo quería completar algo sobre tu pregunta. Por la función que tenemos en Argentores, Graciela como presidenta del Consejo de Cine y yo como secretaria, somos jurados de varios festivales argentinos e internacionales, desde obviamente el análisis del guión y el premio al guión. Así que vemos prácticamente todos los estrenos nacionales, los vemos. Y yo reivindico el documental no como un espacio menor. Es más, te diría que en estos últimos años, creo que Graciela va a coincidir conmigo, que tenemos que optar y elegir entre varios documentales muy buenos, cosa que nos cuesta más encontrar ficciones, y que no hablemos en función de perspectiva de género. Hay documentales extraordinarios hechos por mujeres que desnudan con sutileza, con simpleza, pero con una profundidad sobre temáticas de violencia a los cuerpos, temas complejos, y los desnudan con una extraordinaria sensibilidad, todos los mecanismos que van sustentando para que esto ocurra. Y de la misma manera que, aunque tibiamente, empiezan a aparecer, tanto en la ficción como en el documental, algo que es mucho más difícil, que es las problemáticas solamente de lo que no queremos, sino que los imaginarios se están expandiendo hacia plasmar en escenas de posibles realidades de que ocurran. Entonces, si bien es cierto, coincido absolutamente con el planteo tanto de Vanessa como de Graciela en relación a las grandes producciones y la discriminación hacia el acceso o hacia la facilitación en ese proceso de ejercitación, porque si uno no hace, no mejora. Pero tengo que reconocer con la mano en el corazón de que si no nos estamos perdiendo también los logros. Primero, que en el documental, como género en sí mismo, ha adquirido un prestigio y una cantidad de obra realmente muy interesante y con mucha participación femenina. Y desde una mirada que realmente me saco el sombrero por la valentía, por la austeridad, por la sencillez, por lo genuino. También ocurre en ficción, pero se ve más la mediación de los elementos, más condicionada la ficción. Y lo que sí está sucediendo en este momento, que se ha creado el espacio audiovisual nacional, donde se reúnen argentores, directores, y digamos con toda una movida con todas las provincias de nuestro país para replantearnos la ley audiovisual, y en donde, debido a que ya no hay asociación o gremio del cine que no tenga su comisión de género. Y como bien dice Vanessa, la presión viene de abajo hacia arriba. Y en este proyecto, porque por ahora es un proyecto que va acumulando los aportes de todas y de todos, la equidad es un principio rector, y políticas de promoción, no solo para la experimentación, sino también específicamente para mujeres. Porque como bien dijo Graciela y Vanessa, espontáneamente esto no va a surgir por buena voluntad o por meritocracia, ¿no?
Esto va a surgir por estímulo. Y bueno, lentamente se irán accediendo si también las mujeres convocan a las mujeres, porque este es otro tema que también tenemos que ver hacia nuestra interioridad, que no siempre las mujeres convocan a mujeres. Ahora hay más conciencia, pero esto también pasa. Pero quería reivindicar, disculpame, un poquito el documental, porque realmente me parece que ha sido un crecimiento en el que la mujer ha tenido mucho que ver. No sé si coincidís, Vanessa, con esto, pero... 100% soy documentalista de alma. Claro, no, yo coincido y con de acción. Solo quizás decir que en un momento donde los recursos para producir nuestro cine nacional, digamos, son tan limitados, el documental tiene una libertad de experimentación, una libertad económica que le permite, felizmente le ha permitido crecer, y lamentablemente al cine de ficción se le ha puesto como un cierto tope, digamos, porque digo, la ficción, siempre hace falta dinero para hacer cine de cualquier naturaleza, pero con certeza el documental tiene una mayor libertad, porque los equipos son más pequeños, porque se puede trabajar en el tiempo, etc. La ficción es mucho más condensada y obliga a un tipo de inversión más grande. Entonces, en la crisis increíble que vive nuestro sector cinematográfico en particular, con falta de las políticas adecuadas, con un tope de subsidio que no sube, con cuestiones que vienen pasando ya desde hace muchos años, es probable que el documental haya podido crecer con esa libertad que siempre ha tenido y lo podamos ver más, y las ficciones hayan decrecido en sus posibilidades, ¿no? Porque para filmar hace falta tiempo, digamos, una ficción necesita un tiempo de rodaje. Si uno tiene que meter en 2 semanas de rodaje una película pensada para 4, va a salir mal, digamos, probablemente, y excede quizás el guión, ¿no? Probablemente ustedes lean estupendos guiones que después puestos en la pantalla, bueno, están fallando porque no hay tiempo de ensayar con los actores y actrices, porque no hay semanas de rodaje, porque no hay cantidad de planos, porque no hay tiempo de montaje. Todo eso, digo, a veces puede haberlo y puede fallar, pero si no lo hay, casi seguro falla, digamos. Y eso es un problema que tenemos en este momento y del que hay que hablar también, ¿no? Hay una pregunta en el chat de una de nuestras alumnas de primer año, no sé quién la quiere contestar y si la han leído, es una pregunta de Nadia que dice si notan resistencia al feminismo en el mundo audiovisual, porque ella piensa en el caso o el rebote de Casados con Hijos, lo que sucedió con Erika Rivas, cómo se lucha contra esas fuerzas de poder, y bueno, les agradece obviamente la respuesta, Nadia. Y bueno, digamos, los hombres siguen siendo muy predominantes en esta discusión. Digo, Erika versus Francella, gana Francella. Con el cariño que les puedo tener a ambos. Es así. Es muy complicado oponerse sobre todo a esos nombres que son tan hegemónicos, porque Guillermo es un actor de un reconocimiento internacional, lo mismo Ricardo. Más allá de las consideraciones personales, si entra a suceder una cuestión de orden público en relación a esos nombres, es probable que no le sea fácil a la mujer ganar esa discusión, lamentablemente. Y eso le pasó a Erika. Y ha quedado bastante como desconcertada con lo que le sucedió. Y la lucha hay que darla, digamos. Me parece que si alguien se sintió maltratado o fue maltratado o no fue bien tratado, debe decirlo y debe sentirse lo más avalada posible. Pero después los medios de comunicación, es muy intenso el tejido patriarcal en el que vivimos. Entonces, bueno, ¿quién va a creer que Guillermo, que es un tipo tan simpático, la trató mal? Y se instala esa figura, y a lo mejor sí la trató mal. Y si ella considera que la trató mal. Pero nos falta una cuestión que seguramente las compañeras pensarán lo mismo, nos falta algo muy, muy importante, que es un protocolo de trabajo en nuestra actividad. No tenemos un protocolo, es una actividad en la que se trabaja muy intensamente, donde hay vínculos muy poderosos, porque no hacemos bulones, hacemos películas donde tenemos que interactuar, hablarnos, tocarnos, discutir. Es una actividad con mucha intensidad, con mucho ego, con mucha cosa puesta en juego. Y no hemos logrado aún encontrar, no es fácil tampoco, no es que hay muchos protocolos en el mundo para el cine,
Pero es una actividad que en la Argentina se realiza sin ningún protocolo. Entonces, al no tener un protocolo, ¿uno qué hace ante una situación que no le gusta o que le parece desmedida? Del estilo que sea, de poder sexual, de abuso, de lo que fuera. No hay mucho que hacer, ¿no? Y eso es otro reclamo, otra cosa a la que tenemos que propender y reclamar a las autoridades nacionales, digamos, porque no es algo que podemos negociar entre nosotros. Tiene que haber un protocolo pensado y establecido que regule una actividad muy especial y donde tiene que haber ciertas cuestiones estrictas y cierta libertad, porque digo, tampoco podemos impedir que las personas dialoguen, se conecten, sientan cosas. Ahora, yo he estado en rodajes en los que he visto cosas que no existen, que sucedan, digamos, hace tiempo, ya felizmente no, hace mucho que no veo esas cosas, pero directores mandando a las actrices a hacer algo que era imposible que lo hicieran, y bueno, y nadie se los discutía porque era el señor director. Bueno, digamos, eso no debería suceder. Es otra lucha que hay que dar. Sí, yo respecto a la pregunta, sí, tiene que saber que, aunque en el plano discursivo, algunas personas, muchos varones en el orden público, tengan, inclusive les creo que tienen buena disposición, en el proceso de toma de decisiones, de quién decide, esa es una lucha cultural, significa, es lo que trataba de decir al comienzo, es un proceso tan profundamente arraigado. Yo no referí a la condición de mujer, porque me resultaba más fácil hablar de mí que hablar de los hombres en este punto, pero estamos hablando de eso. El patriarcado es una construcción sólida y funcional, inclusive a los sistemas de producción, de reproducción. Es muy difícil desarmar, por eso hay que estar muy bien preparada para no sucumbir en la lucha y al mismo tiempo para poder desarrollar una actividad que amás. Por ejemplo, escribir guiones, producir películas, escribir y dirigir. Digo, sí, el fortalecimiento es siempre la solidaridad entre las mujeres, porque así se constituyó, y los aliados y aliadas, ¿no? Digo, desde algunos varones feministas que están trabajando sobre nuevas formas de masculinidad, más lo que ha sido desde hace muchísimo tiempo en el feminismo con los sexos fluidos, vamos a llamar así, o divergentes, ¿no? Es desde esa solidaridad donde puede venir el fortalecimiento para no bajar las banderas, pero hay que ser consciente de que estamos hablando de transformaciones culturales muy profundas, muy arraigadas, muy consolidadas, funcionales les repito, a los sistemas económicos, a los sistemas productivos y reproductivos. Entonces hay que convivir, digamos, pero sabiendo que es un proceso de lucha constante. A nadie le va, en el fondo, si vos me preguntás a mí, que yo te conteste muy sinceramente, si le va a caer muy bien que vos seas una feminista activa, te podría decir no. Excepto los varones que sí están trabajando en el tema. Nosotras en Argentores, desde la Comisión de Género, tuvimos experiencias muy interesantes, muy desaznantes. Bueno, voy a nombrar a uno, el doctor Estola, el profesor Estola, que trabaja el tema de nuevas masculinidades y que ha hecho aportes interesantísimos al feminismo. Un tipo sensacional y que en muchos aspectos también nos permitió ver cosas que no teníamos tan claras nosotros, ¿no? Cierta funcionalidad
en los procesos productivos en distintas etapas del capitalismo, la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo, cómo fueron bajando los recursos, los sueldos económicos, la parte salarial promedio, para aquel modelo del hombre proveedor como figura única que sostenía la familia, el pater familia, gracias a la entrada de las mujeres al mundo del trabajo, y ahora entre los dos cumplen ese papel de proveedores. Muy difícil le resulta a un hombre solo cumplir con aquel modelo de proveedor de la familia, la mujer en el mundo privado doméstico, el hombre es el que sale afuera a buscar los recursos. Ese modelo fue implementado, claro que no son procesos que hacemos conscientes de entrada, pero vistos en la perspectiva histórica se pueden ver con mucha, se puede ver la racionalidad del sistema, del sistema dominante, digamos, de producción de bienes, de producción cultural, de producción en general. Saben Entonces, que nosotros, ay, perdón, eso es Graciela. esperanzador, digamos, ¿no? Claro que sí. Saber que hay un grupo de hombres que acompañan, que también están trabajando en ese tema sinceramente, haciendo aportes muy interesantes. Perdón, no quería dejar No, está bien. de reconocer que son obviamente una super minoría, ¿no? Pero muy interesante. Claro. Saben que nosotras en este proyecto que llevamos adelante de los conversatorios, decíamos que es la primera vez que nos podemos dar el lujo de tener mujeres tan multipremiadas como ustedes. Tienen una cantidad de premios y reconocimientos al trabajo a lo largo de estos años. Veo ese cuadro detrás de Vanessa y la verdad que también es la primera vez que podemos hablar con alguien ganadora de un Oscar, como nos decía Angie Castro, que es una de las realizadoras, de las directoras que nosotros tenemos aquí en Patagonia. Esto es un hecho histórico para nosotros como institución aquí en la UMPA, contar con la presencia de ustedes hoy. Y sinceramente pensaba, y no solamente creo que pueda contestar Vanessa en esto, pero quizás primero sí, en si existe todavía esa dicotomía entre industria y autores, y sobre todo a propósito de esto que ha vivido también la Argentina después de este premio tan importante, Vanessa, si todavía esto sigue ocurriendo, porque es muy difícil competir también con estas plataformas que vos decías. Tenemos oportunidades, pero también tenemos algunas barreras y dificultades. ¿Esta dicotomía continúa, se ha acentuado, ha disminuido? Yo he considerado siempre falsa esa dicotomía. Me parece que el cine es industrial y es de autor. Que puede haber quizás un cine que ya casi no existe en Argentina, un cine más pasatista, digamos, comedia liviana, pero que eso es algo que creo que hace mucho que no se ve o no existe. Industrial no hay más remedio, digamos, es una industria porque es una industria que mueve millones, es la industria cultural más cara, entonces no existe no industrial. Ni un documental hecho por 4 amigos es algo no industrial. Cuando alguien dice, yo hago una película con 5 pesos y mis amigos, no es cierto. Digamos, el que trabaja gratis no cobró, pero es un trabajo. Entonces, digo, todo eso significa, no es un dinero, es un costo. Y luego nuestra actividad pasa por muchos procesos diversos que no son del mismo tenor que la pintura o que la propia escritura, digamos, que puede ser algo más interno y más propio. Digamos, el cine es un industrial para mí, siempre lo ha sido y lo entiendo así desde el minuto 1 en que lo hice. Y luego en la Argentina yo creo que nosotros tenemos grandísimos autores, desde autores literarios, autores guionistas, autores fotográficos, a directores y directoras. Para mí es una dicotomía que no existe. Yo siempre he querido hacer un cine de costo industrial con grandes autores detrás, digamos, ese ha sido mi objetivo. Por lo cual, justo no estoy bien para responder sobre eso porque creo que no hay, o no debería haberlo. Creo que es una dicotomía falsa, que en todo caso proviene de a lo mejor una parte de nuestra historia, que es la historia de
como del cine independiente de la década del 60, pero digamos, por muy independiente que fuera, nunca es independiente del dinero. El cine depende del dinero. ¿Sí? Entonces, o depende de que alguien ponga plata, o depende del trabajo de tu familia, o de las empanadas que te hace tu tía, pero alguien está trabajando para que vos hagas tu película. Eso se cuantifica en dinero, o se cuantifica en esfuerzo no pagado, pero el cine independiente es una fantasía, digamos. El cine, ya lo decía Marín Karmitz, el productor de Kieslowski, de dónde viene tu dinero, eso sí es algo importante, de dónde vos sacás tu dinero va a afectar tu contenido. Y eso es una cosa que sí tiene que ver un poco con lo industrial o no industrial. Por supuesto que en un país tan interesante como la Argentina, que tiene una ley de cine tan estupenda, y que tiene un instituto de cine que fomenta, como en muchas partes del mundo, pero que fomenta un cine libre, un cine, digamos, donde nadie controla los contenidos, a excepción de que sean contenidos de ultraviolencia o pornográficos, digamos, pero excepto eso, el contenido de cualquier película es lo que al autor le parece que debe contar. Ese dinero es un dinero muy saludable, porque no te obliga a nada más que a responder a una cantidad de cuestiones de orden más bien técnico-administrativo y de responsabilidad económica, ¿no? Distinto es cuando el dinero viene de quienes pueden modificar de alguna manera, tienen derechos o posibilidades, o te piden a cambio de darte el dinero, opciones para tomar decisiones de orden estético. Si el dinero viene de cualquier cosa, una compañía de televisión, a lo mejor tu elenco tiene que ser un elenco distinto al que pensaste. Entonces ahí sí empieza a jugar otro tipo de presiones. Pero eso tiene que ver con que la cinematografía requiere de mucho dinero para hacerse. Entonces, de mucho, un poco menos, pero siempre requiere de dinero. Entonces, excepto quizás lo más documental, que puede trabajarse de un modo más independiente, estamos siempre trabajando en un mundo industrial donde de dónde proviene la plata va a intervenir de algún modo o no en lo que estás contando, o en la manera, o en lo que elegís poner delante de cámara. Y mientras más independientes podamos ser de esas decisiones externas a la obra, bueno, más interesantes serán. Pero nunca no hay condicionamientos, esto es importante. Siempre hay alguna condición. Tener mucha plata puede ser tenerla bajo ciertas condiciones. Tener poca plata puede ser tenerla bajo otras condiciones, no tenerla, y eso te implica otras condiciones. Yo creo que el cine de la Argentina es de autor, digamos, es industrial en la medida en que lo logra, y siempre es de autor. No conozco un director o directora argentina que no sea en sí un autor. Graciela, Irene, ¿algún aporte más a esto que decía Vanessa? Totalmente de acuerdo con Vanessa. En nuestra experiencia, en mi experiencia por lo menos, he trabajado en producciones importantes y en producciones de bajo costo, pero he tratado de vivir de mi profesión. No hay, no existe otro modo, digo. Y el cine es un arte carísimo, y eso lo sabemos. Y la ficción es particularmente costosa, y es cierto que donde he podido ser más colaborativa ha sido justamente en documentales, en el área de documentales, donde era evidente que había poco dinero, y uno, bueno, por otro lado ve el entusiasmo, la pasión del que te convoca. En mi caso casi siempre son los directores o las directoras, y bueno, sí, pero tiene que ser un medio de vida, es a lo que uno aspira, a poder vivir de esta profesión. No es fácil conseguirlo. En cierta medida, yo podría decir que hubo algunos años donde puedo decir que fue posible, no solo por el cine, porque en algún periodo pude tener un buen marco de producción en televisión, y esa combinación me permitió después poder sostener ciertos momentos de más crisis en el cine, o personales, digo, ¿no?
no siempre te llaman para todos los proyectos que te gustan o te gustaría. Pero sí, lo que plantea Vanessa es fundamental. Es un arte costoso. Y eso sí, condiciona, obviamente. Estaba pensando en Hollywood con todo su poder y toda su cosa. Muy pocas mujeres dirigen las grandes producciones. Y todas tenemos directoras y autoras que adoramos del mundo de Hollywood, digo, por la concentración de dinero que hay ahí. Pero directoras que dirijan las grandes producciones de Hollywood, las contás con los dedos. Hay un que yo sepa ninguna. Que me parece que es tomar lo mismo, coincido totalmente, me pareció este concepto que tiraste, Vanessa, sumamente medular, ¿no? Son esas ideas de dónde viene el dinero como marca de orillo, ¿no? Me parece sumamente interesante. Pero hay otro aspecto que me gustaría aportar por ahí, menos significativo y menos... pero que sí es una observación que vengo pensando en todos estos años. A partir de que fuimos una gran industria y tanto televisiva como cinematográfica, y lentamente fuimos perdiendo con un gran posicionamiento inclusive en mercados exteriores y todo eso. Durante 30 años fui docente de escritura audiovisual y de estructuras narrativas en Imagen y Sonido de la UBA, en la ENER, la escuela que depende del instituto, y en el Luna Audiovisuales. Y a lo largo de los 30 años ha habido una gran modificación, siempre coincido con lo que describió antes Vanessa, ¿no? Pasa en todos los rubros. Se apuntan equitativamente y siempre los que entran en los puestos más privilegiados son los varones que las mujeres. Y también son las primeras que renuncian al proyecto de dirección, eso también tengo que decir. Pero algo que he visto a lo largo a través de las nuevas generaciones, a eso me quería referir, es que cuando yo empecé en el cine, estaba de alguna manera, con todas las contradicciones, claro que el cine no era solo expresión, sino que era comunicación, y tenía un aspecto artístico y otro que era otro aspecto fundamental también, que era el económico, que tenía que redituar para luego poder seguir invirtiendo y que esto siguiera su cadena. Y lo que veo también, a la luz de, obviamente olvidemos estos años de pandemia, es que no sé bien de dónde surge, pero hay como toda una impronta más puesta en la expresión que en la comunicación. Entonces, como muy bien describieron mis compañeras, no existe un proyecto, por empezar, independiente totalmente, o que vas a necesitar de un subsidio o de, como decía, de que tu tía te haga las empanadas. Pero también existe algo que es el público y la creación de audiencias, no perder audiencia. Y a veces pensamos solamente desde parámetros que no tienen que ver con nuestra realidad. En nuestro país, y sobre todo en las provincias, el cine argentino es muy querido, es muy reconocido, es muy necesitado, es nuestra cultura. Y también hace a la industria ser menos omnipotente. Yo no digo crear productos para vender, no estoy hablando de eso, pero sí tener en cuenta que cada vez que creamos una obra, no importa, estamos enfrentando a un desafío de producir alguna transformación y que tiene que repercutir también como valor en un reconocimiento de tipo económico.
Y para eso también necesitamos la audiencia. Y las audiencias también se forman. Las audiencias también tienen inclinaciones a determinados contenidos. Entonces, si dejamos todo en invasiones culturales que nos preformatean, también estamos corriendo ese peligro. Entonces, yo creo que la lucha es cultural, la lucha es comunicacional, la lucha es económica, y en este sentido creo que es la complejidad que tiene una actividad como la nuestra, que si bien no es una creatividad colectiva, porque hay roles muy diferenciados, es una creatividad asociada. Entonces lo que dijo antes de cómo logra su independencia Vanessa, a mí me pareció muy interesante, en el sentido de que contenía esta diversidad de roles y esta diversidad de miradas y esta diversidad en algo donde buscar el menor condicionamiento posible. Esto es lo que queremos todos. Pero ser guionista es aceptar que uno va a tener que, digo guionista cuando no soy guionista y a la vez la misma figura de guionista se es director o directora, ¿no? Porque ahora, como no se puede pagar el guión, todos son guionistas, los directores se hacen su propio guión. Y entonces ahí empiezan los problemas, porque después te llaman para que se los arregles, y no es lo mismo. De ahí que digamos, somos, los y las guionistas somos las mujeres del cine, ¿no? Como categoría. Porque claro, al principio no hay dinero para invertir. ¿A quién se le pide que invierta? Al guionista. Entonces, ahí estamos en todo un problema también. Pero lo que voy es que me interesaría rescatar, sobre todo porque hay estudiantes, que la expresión personal siempre está. No es algo de lo que tengamos que preocuparnos, porque siempre nos vamos a estar expresando. El tema es la comunicación, entender los condicionamientos, y yo que he trabajado con marcos tan rigurosos de condicionamiento, tanto en cine como en televisión, como, si bien en televisión yo tuve la suerte de transitar la última etapa donde el autor en televisión era una figura respetada. A mí me consultaban elenco, algunos directores, otros no. Me dejaban ir a grabación, algunos sí, otros no. Pero he tenido realmente un lugar de reconocimiento y de respeto, siempre escribí sola televisión, con el costo que eso tenía de escribir un unitario toda la semana. Pero a lo que voy es que con todos los condicionamientos, siempre hay maneras de encontrarle la vuelta creativa. Digo cuando no son atroces, ¿no? Como te pueden imponer Netflix o grandes plataformas con contratos leoninos, etcétera, etcétera. Pero condicionamiento siempre va a haber, porque somos una creatividad asociada. Porque uno no puede escribir lo que otro no se puede apropiar. Y conocer de producción es fundamental. Porque no podés poner las escenas que a vos se te ocurren, que después te la van a sacar. O te la sacan en filmación, o si tenés un productor que trata por todos los medios de hacerla, después queda mal y sale en montaje. Entonces más vale prever con qué recursos vas a contar para contar la historia que tenés que contar. Creo que cuanto más sabemos del trabajo del otro, miren, es lo mismo que veníamos diciendo desde el comienzo de la charla. Cuanto más discriminamos nuestro trabajo del otro, y a la vez cuanto más conocemos nuestro trabajo y del otro, y más lo respetamos, más podemos trabajar en equipo. Y más podemos potenciarnos. En ese sentido yo creo que si bien el patriarcado va a existir, porque va a existir, yo no creo en la utopía de la desaparición del patriarcado, los que sí creo que vamos a lograr fisurarlo, que vamos a lograr desde la creatividad y desde la creatividad práctica, encontrar maneras de ir
minando este discurso que nos hace tan, no este discurso, este sistema que nos hace tan infelices a todos, solo que todavía muchos varones no se dieron cuenta de que son infelices. Pero coincido en que la única manera de hacer industria es saber muy bien y capacitarse muy bien en lo que a uno le gusta, y también tener respeto por las disciplinas de los y las otras, y saber armar equipos. Porque condicionamiento va a haber siempre, inclusive lo que nos inventamos nosotros mismos. Así es. Bueno, lamentablemente no tenemos mucho más tiempo porque esto de las licencias de Zoom hacen que a las 20 haya otra reunión y también queríamos ser respetuosas de su tiempo. Seguramente hay muchísimas más preguntas. Yo simplemente antes de pedirles una reflexión final y cortita de lo que les gustaría que ocurriera, sobre todo con esto que decías también, Irene, del cine nacional, desde esta perspectiva de género y como trabajadoras mujeres, es hacerles llegar en mi persona en esta oportunidad, pero en representación de todo el equipo de trabajo, nuestro respeto y admiración profunda por su trabajo, tantos títulos, tantas obras, tantas cosas escritas, hechas, producidas por ustedes que realmente, y en una frase con la que me quedo de Irene, han cumplido con ese desafío de producir una transformación en cada uno de nosotros al ver este tipo de arte. Agradecerles infinitamente, de verdad, porque para nosotros es un verdadero honor como trabajadores de la UMPA haberlas tenido esta tarde, dialogar con ustedes, poder hacerles preguntas, saber la visión y cosmovisión que tienen a partir de lo que es su trabajo en esta industria, decirles que estamos a su disposición para lo que necesiten, porque la verdad que es un placer y un honor de corazón, se los digo, y es lo que sé que piensan mis compañeras también. Dejarles nada más la palabra final a cada uno de ustedes para que se despida y bueno, decirles que estamos en cualquier momento, seguramente nos cruzará la vida, que esperemos no sea de manera virtual, sino presencial esa vez. Yo simplemente decirles que lo que hicimos ya está hecho. Ahora es la etapa de ver las realizaciones de las nuevas generaciones. Y disfrutamos mucho con Irene en nuestro rol de juradas, que tenemos que ejercer intensamente por nuestro lugar en Argentores. Y ánimo, porque si nosotras en el contexto histórico tan adverso que nos tocó vivir, pudimos todavía sobrevivir y de algún modo tener una pequeña, o no importa eso, trayectoria profesional, haber disfrutado, habernos tirado de los pelos, todo lo que significa el ejercicio, ustedes por lo menos merecen hacerlo, transitar las propias en condiciones más favorables. Hemos tratado de poner nuestro grano de arena en nuestras vidas para que eso sea así, pero les tocan nuevos desafíos que posiblemente nosotros no teníamos conciencia, ¿no? Así que nada más que desearles unas trayectorias profesionales en las que puedan aportar sus miradas y sus reflexiones y sus creaciones. Yo agradezco mucho la invitación y igual que Graciela pienso que hay mucho recorrido y mucho por recorrer y es un momento y que hay que hacerlo en colaboración, apoyándonos unas a las otras, apoyándonos unes a los otros como sea posible, porque digo, el camino está todo abierto, digo, todo ese trabajo que se hizo hay que reconocerlo, agradecerlo y valorarlo, y bueno, y queda mucho más por hacer, y si se puede hacer disfrutándolo, pasándola bien, encontrando nexos, ¿no? Núcleos de referencia, muchísimo mejor. Así que aquí seguiremos. Muchas gracias. Sí, también agradezco esta invitación, este encuentro que tanto nutre en momentos sobre todo como estos,
el intercambio, el escuchar voces, el escuchar preguntas que nos hacen reformularnos y actualizarnos también. Algo muy, muy simple y a la vez muy complejo, pero que si bien el patriarcado como sistema goza de buena salud, no es monolítico. Es fisurable, tiene maneras de... Y nosotros disponemos de algo muy interesante que es la creatividad, que es encontrar maneras originales de reunir lo conocido. Así que yo pienso seguir molestando, no sé si ustedes, pero todavía siento, aún desde los lugares donde estoy, algunas escrituras, un momento de gestión dentro de Argentores que es muy diferente a la militancia cuando uno está en la gestión, pero realmente no han podido con esta pulsión ética ante lo arbitrario y lo injusto, no encontrar la manera de salir de esa situación, sabiendo que se necesita paciencia, que hay cosas que llevan tiempo, y que nadie sale solo, sino que siempre las salidas son colectivas. Y que las colectividades no se forman solo por una necesidad coyuntural, se construyen con el intercambio. Y para el intercambio hay que tener empatía. Esto es lo que pienso yo, para cualquier actividad del cine hay que ser empático. Así que muchas gracias por esta invitación. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes y bueno, nos encontramos en cualquier momento. Muchas gracias también a todos los que participaron en este Zoom y estaremos nuevamente seguro en una próxima charla compartiendo más historias. Gracias infinitas a cada una de ustedes. Nos vemos la próxima. Hasta luego.